invitamos a conectarte a Rúa Podcast, donde tenemos la palabra de Dios y también tenemos adoración los sábados y la palabra de Dios los domingos. En las plataformas de YouTube y Facebook y otros lugares donde puedes encontrar los podcasts como Spotify. Te invitamos a que seas parte de Rúa Podcast. Únete a nosotros y comparte. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Día. Y la palabra del día de hoy es en Génesis 28, 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y hoy vamos a hablar de esas promesas que Dios le da a su pueblo. Esas promesas que se le dieron a Abraham, que se le dio a Isaac y en este versículo que estamos leyendo, a Jacob. Y a Jacob se les da instrucciones acerca de todo esto. Sus padres le dicen que vaya a un lugar para que tome esposa. Unos versículos atrás de estos versículos que acabamos de leer. Y la obediencia es la que a Dios le agrada, porque Jacob hizo lo que sus padres le habían dicho, y era ir a buscar esposa al lugar de donde estaba su abuelo, que los padres no querían que se casara con una cananea, sino que él fuera y buscara esposa ahí donde estaban sus parientes. Y Jacob emprende este viaje y se va camino a buscar a la esposa en obediencia a sus padres. Y en el camino se pone a descansar y tiene este sueño donde se le revela a Dios y donde le hace conocer los planes que tiene para con él y su descendencia. Hay promesas que Dios da, que les da, pero que se cumplen cuando uno camina hacia ellas. Se cumplen cuando uno obedece a Dios, cuando uno camina en el plan de Dios para que se puedan cumplir estas promesas. Y vemos cómo Jacob, él obedece. Yo digo, la obediencia le agrada mucho a Dios, se agrada de la obediencia. Si Jacob no hubiera obedecido, tal vez él no hubiera sido parte de estas promesas eternas, de esas promesas que Dios tenía con la descendencia. Cómo viene de descendencia, de generación en generación, esas promesas cumpliéndose. Cómo empezó con Abraham y
fue Dios con él. Y Dios la misma palabra que le da a Abraham, se la da a Isaac y se la da a Jacob. Por eso es que se menciona, los israelitas siempre mencionaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque realmente Dios se les reveló a ellos y Dios les dio esta promesa. Y ellos continuaron cumpliendo la promesa, continuaron siguiendo la voluntad del Padre para cumplir esta promesa y que esa promesa fuese cumplida. Y ellos obedecieron a Dios en lo que Dios les decía que hicieran. Jacob, Dios le reveló los planes, Dios le reveló las promesas que se les había dado a sus antepasados y que hoy estaba a punto de cumplirse en su vida y en su descendencia. Aún ni se casaba Jacob, pero Dios ya le estaba hablando de que esas promesas iban a ser dadas a su descendencia. Igualmente le dijo que sería bendita su descendencia y que sería grande, así como le dijo a su abuelo. Así también a él estaba diciendo que él era parte de esas promesas, de ese plan. Y cuál importante es seguir al pie de la letra la voz de Dios, porque incluso cosas, decisiones en nuestras vidas, como vemos en el caso de Jacob, como era el casarse, tenía que ser de acuerdo como Dios le había mandado, tenía que ser de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en cada parte de nuestras vidas y todo tiene que ir de acuerdo a como Dios nos dice que lo hagamos, porque no se trata nada más de nuestras vidas, se trata de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas y que Dios está en todo en relación en nuestras vidas y que tiene que ser Él en cada parte, incluso formar esa familia. ¿Por qué? Porque Jacob en él cargaba esa promesa que venía de generación en generación. Él era parte de esa promesa, pero para que esa descendencia fuera bendita, tenía que ser de acuerdo al plan de Dios, tenía que ser en la voluntad de Dios. Y como hay Dios une personas, pero hay un plan perfecto, hay un propósito grande en esa unión. Y aquí está Jacob obedeciendo, yendo hacia cumplir la voluntad del Padre, de los padres, pero también era cumpliendo la voluntad de Dios. Y como ahí mismo Jacob, unos versículos más adelante, recibe esa promesa y Dios le dice que lo va a bendecir en todas las áreas. Y entonces ahí mismo él sella esa promesa. Qué importante es sellar una promesa que Dios te dio. Es creerla, es confiar y es sellarla. Y él mismo la sella y le dice a Dios que de todo lo que le dé, él daría el diezmo. Y ahí mismo levanta un altar en ese mismo lugar y ahí mismo marca esa bendición, sella esa bendición con estas palabras que él iba a dar, de lo que Dios le iba a dar el diezmo. O sea, había una convicción en el corazón de Jacob que ahí estaba él sellando la promesa de Dios. Y dice, realmente este lugar es terrible porque aquí está la presencia de Dios, es puerta del cielo, y ahí él pone ese nombre a ese lugar, Betel, que es puerta del cielo. Digo yo, cómo los hombres de Dios, cuando recibían una promesa, cuando recibían una bendición, cuando recibían una palabra, cuando Dios se les revelaba, ellos siempre levantaban un altar en ese lugar y siempre marcaban ese lugar y ponían una señal de lo que Dios les había hablado, creyendo y sobre todo poniéndole nombre a ese lugar donde ellos fueron bendecidos. Y a mí me llamó mucho la atención eso de que Jacob selló esta promesa, creyéndole a Dios y diciendo que él iba a dar el diezmo de todo lo que Dios le diera, de todas las bendiciones que Dios le diera. Y aquí vemos cómo Dios cumple las promesas de generación en generación.
y siguió cumpliendo las promesas. Y hoy en día, digo, esa promesa es eterna, que se sigue cumpliendo de generación en generación, porque Dios es eterno, sigue cumpliendo sus promesas y Él no miente, Él cumple sus promesas, pero nosotros también tenemos que creerlas y seguir caminando en esas promesas, confiando, buscando a Dios, acercándonos a Dios para que se cumplan, caminando en ese plan perfecto que es de Dios. Ahí me doy cuenta que nuestras vidas son de Él y que nosotros debemos de caminar conforme a su voluntad, porque se trata del propósito de Dios en nuestras vidas, más que nuestras mismas vidas. Es mayor el propósito de Dios en nuestras vidas. Se cumple el propósito de Dios sobre nuestras vidas, se cumplen sus promesas y hay que caminar confiando, caminando en el propósito de Dios, creyendo en esas promesas, pero sobre todo sellándolas como lo hizo Jacob. Dios les bendiga, les dejo esta palabra, compártanla, que sea de bendición para sus vidas. Bendiciones.